Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación del informe Interacciones del crimen organizado en las áreas protegidas de Guatemala, para lo cual dejo en el uso de la palabra a Eleonora Muraes, presidenta y representante legal de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, FATS. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos a este tema tan importante para el país, como lo es las interacciones del crimen organizado en las áreas protegidas de Guatemala. FADS presenta hoy un estudio que a simple vista plantea información que casi a diario vemos en los diarios y en los medios de comunicación, y ya nada parece sorprendernos. Pero creemos que hace falta ver de otra manera lo que ocurre en las áreas protegidas del país. Por eso queremos acercar a la opinión pública un estudio que trata de exponer no solo la respuesta ineficiente e insuficiente del Estado, sino de la complicidad de algunos miembros de las instituciones estatales. Eso es gravísimo para el país. Queremos sobre todo exponer el daño que el crimen organizado está ocasionando a la población vulnerable que vive en esos territorios. Y por supuesto, el grave deterioro y perjuicio de sus acciones en el medio ambiente, que nos está llevando a toda esta situación de cambio climático que vivimos en todo el mundo, y aquí en Guatemala ya lo sentimos también. En las áreas protegidas enfrentamos al flagelo del crimen organizado desde hace más de 3 décadas y se ha convertido ya en un asunto de seguridad estratégica que genera riesgos para el sistema político y para la paz. Además, ese drama humano que viven las poblaciones asentadas en esos territorios y del daño tan tremendo que está sufriendo la biodiversidad. Con este estudio lo que pretendemos es aportar algo, por lo menos, para la sensibilización de la opinión pública, pero especialmente va dirigido a los altos funcionarios que tienen en sus manos hacer una diferencia y combatir efectivamente este flagelo que nos tiene como estamos ahora en Guatemala. Que urge definir estrategias de ataque a los 3 pilares fundamentales del crimen organizado: la violencia, la corrupción y la impunidad. Es indispensable aplicar nuevas estrategias con enfoque integral, no de manera aislada, atendiendo la particularidad de cada área protegida. Para esto es indispensable que el Estado multiplique sus esfuerzos para atacar las debilidades del momento. ¿Y cuáles son esas debilidades? Los lugares muy lejanos con problemas graves de acceso. No se puede llegar a esos lugares de una manera fácil. Ausencia de políticas públicas a favor de las poblaciones que están asentadas en esos lugares. Insuficiente presencia de las fuerzas de seguridad. Eso lo vemos en todos los temas, pero aquí es mucho mayor, digamos, esa ausencia de las fuerzas de seguridad y de las instituciones estatales en el ámbito de los derechos económicos y sociales. No aparecen por ningún lado. Debilidad institucional y presupuestaria de los brazos estatales a cargo de administrar las áreas protegidas, investigar y sancionar el crimen, proveer seguridad a la población. Hay una debilidad total, que eso todos los guatemaltecos lo sabemos. Como verán durante esta presentación, la situación exige la atención de los empresarios de la agroexportación, de los finqueros, de los terratenientes en general. En el estudio pasado lo vimos y ahora lo veremos también.
la operación de pistas clandestinas, de muchas pistas clandestinas, y se ha incrementado de una manera alarmante. ¿Y en dónde prefieren ubicar estas pistas? En tierras de propiedad privada. ¿Por qué? Porque esto dificulta el accionar de las fuerzas de seguridad aún más, de las autoridades de justicia y las demás instituciones que tienen que ver con el tema, porque no pueden ingresar a esos lugares sin una orden judicial. Por lo tanto, este es un tema que debiera formar parte de los análisis y la reflexión del sector empresarial, porque muchas de estas pistas son utilizadas precisamente por el crimen. Y las autoridades se ven, o es una excusa o es un impedimento para poder entrar y destruirlas e investigar qué es lo que pasa ahí. El Estado enfrenta a un enemigo poderoso en las áreas protegidas. Ya lo sabemos, pero lo supera en todo, en armas, en número de gente, en capacidad de accionar. Si bien estos criminales están en la clandestinidad, porque no lo sabemos quiénes son, no conocemos sus caras, sus acciones sí están a la vista. El daño que ocasionan es terrible. Y lo peor, interactúan a la luz del día con quienes mueven sus asuntos en la legalidad. Y así es como vemos que estos grandes criminales y organizaciones criminales alcanzan incidencia en la política, en la economía y en la convivencia social. Es urgente detenerlos. Con esto los dejo para que conozcan esta investigación que realizamos. Muchas gracias. Gracias, Eleonora. En el presente estudio se analizan cuáles son las causas que llevan a estas estructuras criminales a apoderarse y aprovecharse de las áreas protegidas, las manifestaciones de su accionar que degradan a la naturaleza y les producen réditos millonarios en ganancias ilegales, las interacciones entre diferentes actores y las redes ilícitas que les permite operar en la impunidad y generar mecanismos de corrupción. Así también se realiza un abordaje de las capacidades institucionales para enfrentar dichas manifestaciones e interacciones criminales. Previo a dar paso a la presentación del informe, los que tengan preguntas o comentarios pueden realizarlos por medio del chat y posteriormente a las intervenciones se les estarán dando respuesta a las mismas. Dejo a la licenciada Leili Santizo para la presentación del informe de las interacciones del crimen organizado en las áreas protegidas. Reciban todos ustedes un buen día. Como he hecho referencia, el día de hoy presentaremos los resultados del informe titulado Delincuencia organizada en áreas protegidas. Como podrán ver, el informe trata de una aproximación
al problema. Para dar inicio, es importante traer a esta presentación del informe un párrafo especialmente identificado por Insight the Crime acerca de cómo los estados han estado perdiendo estas guerras de la globalización contra el tráfico ilícito de la droga, el tráfico de personas, el trasiego de armas, el lavado de dinero u otros activos, pero especialmente la guerra contra la depredación de los recursos naturales y de la biodiversidad. Es importante anotar que las estructuras criminales que operan en las áreas protegidas tienen la característica de ser crimen organizado transnacional que se caracteriza por ser sofisticado y las estructuras más violentas en Centroamérica, especialmente por los delitos predicados que cometen: trasiego de drogas, trasiego de armas, trata de personas, lavado de dinero y ecotráfico. Damos inicio a la presentación con unos pequeños antecedentes, especialmente en aquellas áreas protegidas que en las que se realizaron la investigación, que nos referimos a la Reserva de la Biosfera Maya, a la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Minas y la región de Costa Pacífico, que comprende 4 áreas protegidas, a saber, el sitio Ramsar Manchón Guamuchal, Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico y Área de Usos Múltiples Hawái y Parque Nacional Zipacate el Naranjo. Es importante anotar, como se hacía al inicio de la introducción de esta presentación de resultados, que el crimen organizado logra mantener su poder y estatus a través de un trípode, que es la violencia, la corrupción y la impunidad. Esa violencia que debe ser vista, como bien lo ha notado la Oficina para la Droga y el Delito de Naciones Unidas, no es simplemente el hecho de cometer asesinatos. La violencia de la criminalidad organizada es una estrategia criminal sistemática que se ampara en una táctica de amedrentamiento que incorpora coacciones y amenazas, especialmente contra la sociedad civil o bien contra las poblaciones que se encuentran asentadas, ya sea a través de asentamientos humanos legales o irregulares dentro de las áreas protegidas. La corrupción sistémica. La corrupción sistémica de los 3 componentes es tal vez el más importante y el que a la larga reporta más debilidad institucional, ya que esta corrupción se da tanto en el ámbito privado como estatal. El crimen organizado ha logrado permear con sus millonarias ganancias tanto a las empresas que tienen actividades legales, así como a algunas entidades estatales cuyos funcionarios públicos realizan sus funciones con el único interés de poder beneficiar una finalidad criminal. Y la impunidad fáctica. La impunidad fáctica o impunidad de hecho, entendida más allá de lograr una simple sanción. El crimen organizado ha logrado construir mecanismos de impunidad tan sofisticados que incluso logran hasta ocultar el accionar ilícito dentro de las áreas protegidas o utilizan subterfugios a través de los cuales terceras personas son los que parecerían que cometen estas acciones ilícitas. La conceptualización. Como decíamos al inicio de esta presentación, se presentan 2 conceptos: crimen organizado y estructuras criminales. Crimen organizado es un concepto sociológico que incorpora a un conjunto de estructuras que operan en determinado lugar o a lo que se le denomina fenómeno criminal. Y la estructura criminal es un concepto jurídico que aporta la Ley contra la Delincuencia Organizada, que en su artículo 2 define alguno de sus componentes, siendo estos que esté conformada por dos o 3 personas que interactúen de manera concertada, que realicen
delitos predicados, y esto es muy importante, los delitos de trasiego y tráfico internacional solo pueden ser cometidos por una estructura que comprende un nivel de organización bastante complejo y que tiene un modus operandi para llevar a cabo la finalidad criminal. Y por último, de los elementos encontramos los beneficios. Los beneficios pueden ser económicos, políticos o sociales. Especialmente los económicos ya definen una de las líneas de las estructuras criminales, que es precisamente obtener ganancias millonarias. En la década de los 70, la ley Rico y la ley Rognoni ya incorporaban precisamente a las estructuras criminales como empresas debido a esas ganancias, que generan, y ya que de esta manera trabajan. Y además porque tienen procedimientos o mecanismos con la finalidad de poder ocultar el origen ilícito de sus ganancias e incorporarlo simulando una naturaleza de licitud en estos fondos en el sistema financiero nacional. Cuando hablamos de evolución de las estructuras criminales, así como los seres humanos se adaptan a las distintas circunstancias, igual lo ha hecho el crimen organizado, especialmente en este proceso de globalización que trajo muchos beneficios a la economía y al mercado. Y ya no existen fronteras para el mercado internacional. Sin embargo, como una de las circunstancias que se miran que no fueron ventajosas, fue la aparición de actores no legales que provocaron una modificación dentro de la delincuencia transnacional, que es lo que ahora se conoce como crimen organizado. También es importante mencionar que el contexto guatemalteco presenta ciertas características que hacen del accionar de las estructuras un modelo sui generis, como lo es el tema de las SIACs, término que fue abordado por primera vez en el Acuerdo Global de Derechos Humanos, y se veía a estos grupos que afectan el goce y disfrute de los derechos civiles y políticos, que se encuentran directa o indirectamente vinculados con agentes del Estado y por ende generan mecanismos de impunidad. Y actualmente esta evolución nos ha llevado al nuevo concepto de redes políticas económicas ilícitas. Estas redes se dan más dentro del nivel internacional, que ya no simplemente buscan una finalidad económica, sino que también buscan acceder al poder político y sobre todo al sector económico, tener influencia dentro de este ámbito para convertirse en un poder oculto. Y como se decía al inicio, lamentablemente en las áreas protegidas lo que operan son estructuras criminales transnacionales, y como bien lo establece la Convención de Palermo, los delitos transnacionales son los que tienen inicio en un primer estado. En un segundo estado se da el transitar del producto ilegal con destino a un tercer estado. Como podemos ver, estas estructuras criminales presentan los factores necesarios como para desarrollar estos delitos transnacionales, que como al inicio de esta presentación se hacía referencia, se trata del trasiego de droga y precursores, trata de personas, tráfico ilícito de armas, contrabando de mercancías, tala y tráfico ilícito de maderas preciosas. Este último es uno de los ilícitos que se cometen dentro de las áreas protegidas, que casi ha llegado a superar el trasiego de droga y precursores debido a las ganancias económicas que se obtienen, especialmente con la tala y tráfico ilícito de la madera denominada rosul. Pero que las estructuras criminales transnacionales se encuentren dentro de la reserva de la biosfera maya o dentro de la reserva de la biosfera de la Sierra de las Minas o alguna de las 4 áreas protegidas de la costa Pacífico no es una simple casualidad. Se justifica en el siguiente dato.
de acuerdo a los datos suministrados por el Ministerio de la Defensa de Guatemala, 10 de las rutas de trasiego, tanto de droga como de precursores, atraviesan áreas protegidas. 5 de ellas atraviesan el departamento de Izabal y las 5 restantes atraviesan el departamento de Petén, Alta Verapaz, Escuintla y Retauleu. También es importante acotar que estas estructuras criminales transnacionales necesitan de colaboradores nacionales o también denominados intermediarios, que son las personas que terminan ejecutando la estrategia criminal dentro de los campos operativos que constituyen estas estructuras en las áreas protegidas. Y esos colaboradores nacionales son los que vemos interactuar tanto con las poblaciones o asentamientos humanos como con el sector político y el sector económico. Pero estos colaboradores nacionales también han sufrido un proceso de evolución y adaptabilidad. Es decir, ahora también se dedican al lavado de dinero u otros activos, destacando especialmente el mercado ilícito de tierras y la explotación de recursos naturales, ya sea de la industria extractiva de minerales o de maderas preciosas. ¿Por qué las áreas protegidas son de interés para las estructuras criminales transnacionales? El primer punto y el más importante es el abandono ocasionado por el Estado en estas áreas, a través de políticas públicas que no consiguen su finalidad o son políticas públicas que no toman en cuenta las características de estas poblaciones. Las lejanías de las áreas urbanas, pues de por sí la distancia ya constituye un factor de difícil acceso a estas áreas que debido a las zonas selváticas que presentan, también se han convertido en una ventaja para las estructuras para poderse ocultar de las autoridades, pero especialmente para poder establecer los campos operativos o zonas prohibidas. La falta de implementación de políticas focalizadas en las poblaciones que se encuentran asentadas en las áreas protegidas, pues es evidente que existe un bajo índice de desarrollo humano, que las políticas tanto de educación como de salud no llegan hasta estas poblaciones, lo que provoca que este tipo de asentamientos busque satisfacer sus necesidades a través de ofrecimientos que les hacen las estructuras criminales. Con respecto a las manifestaciones, ya hemos hablado de cuáles son los delitos predicados que cometen estas estructuras. Ahora nos vamos a referir a los medios que utilizan para la comisión de esos ilícitos. Lamentablemente en las áreas protegidas las repercusiones son graves. La pérdida de cobertura forestal en los últimos años es preocupante, y especialmente en el año 2019 estamos hablando de 40,000 hectáreas de cobertura forestal que se ha perdido debido al accionar de las estructuras criminales transnacionales dentro de las áreas protegidas. Entre estas manifestaciones encontramos los incendios forestales, la construcción de pistas clandestinas, la usurpación en áreas protegidas, la ganadería ilegal, tala y tráfico ilícito de maderas preciosas. Estas dos últimas manifestaciones, tanto la ganadería ilegal como la tala y tráfico ilícito de maderas preciosas, van más allá de ser manifestaciones. En los últimos años se han convertido en delito predicado de las estructuras que les permite obtener ganancias millonarias por ese accionar. Los incendios forestales. Es importante tomar en cuenta con los incendios forestales que son el iceberg del problema que ocasiona el crimen organizado en las áreas protegidas. El orden que sigue la presentación es debido a la importancia, es decir, los incendios forestales por su ocurrencia, intensidad y posibilidad de repetición
son la manifestación de las estructuras criminales que más daño provoca al medio ambiente. ¿Y cuál es la finalidad de las estructuras criminales de lograr que una tercera persona incendie zonas selváticas? Pues evidentemente la necesidad o la finalidad es limpiar las áreas para poder instalar pistas clandestinas, sus campos operativos y especialmente potreros, en los cuales desarrollan la ganadería ilegal. Se les dice que es ganadería ilegal porque, como todos sabemos, dentro de las áreas protegidas, especialmente en las zonas núcleo, está prohibido la crianza de ganado debido al daño que provocan a la cobertura forestal. Es importante anotar que durante la temporada de 2016 a 2019 se dañaron en la Reserva de la Biosfera Maya más de 35.206 hectáreas. En la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Minas, más de 6.000 hectáreas. Y en la región Pacífico, que comprende 4 áreas protegidas, sucedió un incendio de grandes magnitudes que perdió 85.1 hectáreas de bosque de mangle. De acuerdo a los datos suministrados por el CONAP, el 57% de estos actos son atribuidos a actos malintencionados. ¿Y cómo podemos interpretar esos actos malintencionados? Pues efectivamente tienen una vinculación directa con el accionar de las estructuras criminales. Se puede ver que en donde ocurren los incendios, seguidamente hay instalación de pistas clandestinas, ahí operan de manera física las estructuras criminales que también en los últimos años han convertido a las áreas protegidas en bodegas en los cuales resguardan los productos ilícitos que trafican. Y aquí es importante hacer la siguiente anotación. Expertos que fueron entrevistados por el equipo de investigadoras para rendir este informe señalan que el porcentaje atribuido de estos actos al crimen organizado puede llegar hasta el 90%. Las pistas clandestinas. Las pistas clandestinas también son un fenómeno que en los últimos 3 años ha presentado cambios. Y estos cambios se deben directamente a la tenencia de la tierra, al régimen de propiedad. A un inicio, en el año 2016, las estructuras criminales tenían como predilección instalar las pistas clandestinas en propiedad estatal. Y por eso se veía que la tendencia estadística iba orientado a hacerlos en las zonas núcleos, especialmente en la Laguna del Tigre, en la Reserva de la Biosfera Maya. En los últimos años esa tendencia ha variado y han pasado de la propiedad estatal a la propiedad privada, especialmente en lo que se refiere a la Sierra de las Minas y a la costa Pacífico. En la costa Pacífico se presentan 2 modalidades en estas fincas privadas. La primera de ellas es que en una finca privada se construyen pistas clandestinas y la segunda es que en fincas privadas que tienen la construcción de pistas legales, estas pistas legales son utilizadas últimamente para el aterrizaje de aeronaves que traen como carga productos ilícitos, entre ellos el trasiego de la droga. La alternabilidad de las pistas clandestinas. La alternabilidad entre las diferentes áreas protegidas también está marcada por una estrategia criminal, y aquí sí hay que ser bastante preciso que la alternabilidad no se debe a los operativos de las fuerzas de seguridad con respecto al transporte marítimo o por tierra. La estrategia criminal se debe básicamente a la entrada que registran estos productos, que puede ser por el Atlántico o por el Pacífico. Y así será el área protegida que ellos decidan utilizar
para el aterrizaje de las aeronaves. El incremento de esta modalidad de hacerlo a través del espacio aéreo se ha visto incrementado desde el año 2016. Las pistas clandestinas presentan ciertas características que también ha venido en detrimento de la cobertura forestal. Básicamente miden de 1.500 metros a 1.400 metros, en los cuales se construyen estas pistas clandestinas y se acaba o se talan todos los árboles y en el mejor de los casos se provoca un incendio. El accionar de las estructuras criminales instalando pistas clandestinas en las fincas privadas también se ha convertido en un reto de investigación criminal que el Ministerio Público aún no ha tomado la decisión de poder accionar, porque este reto de la investigación criminal quiere decir que en las fincas privadas en las que aterrizan estas aeronaves, pues es necesario o tener una orden de juez que permita el allanamiento, o bien es necesario que el propietario dé una autorización expresa para que puedan entrar las fuerzas de seguridad a realizar algún tipo de operativo. Además, también dentro de las fincas propiedad privada, han establecido verdaderas bodegas de productos ilícitos. Entonces, todas estas características para el Ministerio Público representan un reto en cuanto a investigación criminal. Y también es importante anotar cómo las aeronaves ilegales, posteriormente a su aterrizaje, son destruidas, lo que les garantiza un mecanismo de impunidad. En el año 2019, la estadística marca que accedieron al espacio aéreo de manera ilegal 55 naves, mientras que en el año 2018 solo se lograron contabilizar 16. De estas 55 naves, 25 aterrizaron en la Laguna del Tigre y el porcentaje restante lo hizo entre los departamentos de Escuintla y Retauleu. Como vemos nuevamente la alternabilidad del uso. Las usurpaciones. Las usurpaciones constituyen de todas las manifestaciones de las estructuras criminales en las áreas protegidas el fenómeno que más crisis humanitaria puede traer dentro de estas regiones. Las usurpaciones que se dan dentro de las áreas protegidas, estas usurpaciones irregulares tienen ciertas características que permiten determinar que efectivamente existe un interés por parte de las estructuras criminales en ese tipo de usurpaciones. La primera de esas características es que las fincas usurpadas constituyen grandes extensiones de tierra, es decir, más allá de una economía de subsistencia de una familia o de una comunidad. Introducen miles o cientos de cabezas de ganado para la constitución de potreros. Y aquí también es importante anotar que cuando se habla de cientos o miles de cabezas de ganado, pues esto tampoco no es una economía de subsistencia. Se necesita de una capacidad económica financiera para adquirir este número de reses y poderlos mantener durante un tiempo determinado en los potreros. Y la organización de las comunidades que va más allá de resolver asuntos comunitarios. En este punto, lamentablemente, se ha podido establecer que asentamientos irregulares como asentamientos legales cuentan con sus propios cuerpos de seguridad, es decir, hombres armados con capacidad de fuego, armas ofensivas de uso del ejército que utilizan para defender las propiedades de los desalojos o de cualquier amenaza. Se ha establecido que el 85% de las usurpaciones que ocurren en las áreas protegidas son producto del crimen organizado. También se debe referir que las estructuras criminales
Cuando tienen interés en una usurpación, no se da únicamente por obtener control territorial estratégico a través de expandir su poder en territorio, sino que también trae consigo ese control social, esa estrategia criminal de amedrantamiento para someter a sus poblaciones. Y también es importante anotar que lo que buscan las estructuras criminales con ese proceso de adaptación y evolución es poder apoderarse y aprovecharse de los recursos naturales. Y el mejor ejemplo es la tala y tráfico de maderas preciosas. El mercado ilícito de tierra se ha vuelto en un negocio mobiliario millonario, a través de las cuales algunas tierras, ya sean dentro o alrededor de las áreas protegidas, son vendidas más allá de los precios de mercado en miles de dólares. Y la última es que la tierra se ha constituido en un ofrecimiento de las campañas políticas. Como todos sabemos, el crimen organizado utiliza el financiamiento electoral ilícito como un mecanismo para poder cooptar al sector político. Y es ahí como también utiliza la tierra como un ofrecimiento de campaña. Los políticos le ofrecen a las estructuras criminales poder legitimar de manera irregular algunas fincas en las cuales ellos tienen interés para la consecución de la finalidad criminal. Y el tema de las interacciones. ¿Cómo se da ese canal de comunicación entre las estructuras criminales y la población, el sector político y económico? Y aquí nuevamente volvemos a establecer que esas interacciones no se dan únicamente con las comunidades irregulares. Estas también se dan con las comunidades legalmente establecidas antes de la declaratoria de área protegida. También es importante acotar esta teoría del cinturón de fuego o muro de contención establecida a nivel internacional, en la cual se señala que para que opere correctamente una estructura criminal en determinado territorio, necesita tener circundante a los asentamientos o a las comunidades entre 20 y 50 kilómetros, porque esto significa un apoyo para la construcción de las pistas clandestinas y para la edificación también de potreros, y especialmente porque les otorga a las estructuras criminales mano de obra a través de los pobladores, quien por obtener un empleo y satisfacer necesidades básicas se convierten en trabajadores de estas estructuras. Se da en una relación feudal, y esto es importante comprenderlo, porque si bien es cierto que los pobladores en un momento determinado realizan acciones ilícitas que pueden favorecer a las estructuras, lo hacen en una relación feudal de patrono a empleado. En ningún momento lo hacen con la finalidad o con la consecución de esa finalidad criminal que tiene la estructura, por ejemplo, en el tráfico ilícito de precursores o estupefacientes. También es importante señalar cómo las estructuras criminales, utilizando a estos pobladores de las comunidades, han creado mecanismos de impunidad. Y estos mecanismos de impunidad se refieren a cómo los pobladores han sido utilizados como escudos humanos para evitar que las fuerzas de seguridad puedan entrar a estas zonas, ya sea para hacer un operativo con respecto a una aeronave ilegal, o bien para realizar desalojos. ¿Cómo se dan esas interacciones entre el sector político y económico? Todos sabemos que con respecto a los sectores políticos y económicos, las estructuras criminales no ejercen violencia, sino que utilizan los mecanismos de la corrupción y de la impunidad para llegar hacia ellos, y especial mención tiene el financiamiento electoral ilícito
a través de las ganancias millonarias que estas estructuras logran obtener, ponen a disposición determinada cantidad de fondos hacia diputados, alcaldes o bien hacia consejos municipales, quienes utilizan estos fondos para poder financiar su campaña política y evidentemente quedan con el compromiso de la consecución de las finalidades criminales de la estructura. Es importante hacer mención cómo el hombre fuerte de la política a nivel local posteriormente pasa a nivel regional y en algún momento va asumiendo el poder hasta llegar a los niveles nacionales. Es ahí donde notamos cómo el crimen organizado se va enraizando. Empieza con el poder local, seguidamente regional y termina con el nacional. La respuesta del Estado. La respuesta al Estado de este fenómeno ha sido ineficiente, insuficiente y anacrónica. Es importante hacer referencia que al crimen organizado se le ha tratado de prevenir y combatir a través de políticas de control y represión, aplicando estados de excepción o estados de sitio. Lo importante de comprender que esta implementación no es precisamente la medida idónea en un sistema de seguridad ciudadana, es anotar que estos mecanismos o esta implementación de estados de excepción datan de una época distinta en el territorio guatemalteco, fueron implementados durante la década de los años 60 y 70 durante el conflicto armado interno. Son estados que en algún momento representan algún tipo de violación sumamente intrusivos, que solo podrían ser aplicados de manera excepcional, urgente y temporal. Lo importante también es anotar que el Estado ha asumido como una respuesta este tipo de acciones desde el año 1996. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que estos estados de excepción no pueden darse a través de la aplicación de leyes caducas como sucede con la Ley de Orden Público guatemalteco, que en el momento en que se decida aplicarlo se debe de hacer con un fiel cumplimiento a estándares internacionales de derechos humanos y también que existen derechos humanos que no pueden ser restringidos y eso que debe quedar totalmente anotado dentro de la ley. Además del control político que tiene el Congreso de la República, también es importante contar con un control de la Contraloría General de Cuentas y del Procurador de Derechos Humanos para evitar precisamente cualquier tipo de violación de garantías fundamentales. Existe una ausencia total de inteligencia criminal. Si bien es cierto con la creación de la Dirección General de Inteligencia Civil, conocida como DIGICIL, la finalidad era esa, tener un órgano que pudiese recolectar y analizar información sobre este tipo de fenómenos. Y como bien lo indicaba el acuerdo de paz de fortalecimiento del poder civil, de la función del ejército en una sociedad democrática. Esta inteligencia criminal debe provenir de una entidad civil, que en este caso sería la DIGICI. También es importante anotar los pocos avances que reporta la política de persecución penal estratégica dentro del Ministerio Público para poder combatir y prevenir a las estructuras criminales en las áreas protegidas. Es necesario que más de 4 unidades fiscales interactúen, entre ellas la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la Fiscalía contra Delitos al Ambiente, la Fiscalía de lavado de dinero y la Fiscalía de Narcoactividad.
Sobre la cobertura territorial también es un tema pendiente en el Estado, porque han comprendido este tema de la cobertura territorial de manera netamente formal, es decir, en aumentar el número de agentes de la policía, en el número de soldados, o bien instaurar agencia fiscal en determinados sectores. Decimos que queda pendiente este tema como respuesta del Estado porque la cobertura territorial va más allá del número. También se trata de calidad. Y la calidad se necesita en funcionarios altamente profesionalizados, con conciencia ambiental, trabajando dentro de estas áreas, pero especialmente que se cuenten con sistemas de controles eficientes que permitan a través de la alerta temprana prevenir y combatir actos de corrupción de funcionarios públicos. Y especialmente en las áreas protegidas, los controles tienen que ser controles muy disciplinados, porque como sabemos, estas estructuras criminales transnacionales, su capacidad financiera es mucho más de la que el Estado puede tener. Por ende, los mecanismos de control a los funcionarios también tienen que ser mucho más allá de los ya establecidos. Sí constituye un avance la instalación de la Fiscalía de Sección de Delitos contra el Ambiente. Sin embargo, no se le dotan de los recursos necesarios de personal, especialmente de analistas criminales. La Dirección de Protección de la Naturaleza DIPRON, que fue creada en el año 2012, constituye una unidad de policía dentro de la Policía Nacional Civil que presta apoyo dentro de las áreas protegidas en cuanto a la protección de la naturaleza. Los patrullajes combinados que se aplican desde el año 2010. En el año 2010 se dio esta acción innovadora que incorpora al CONAP como el ente que dirige las acciones de patrullajes dentro de las áreas protegidas y que cuenta con el apoyo de la Policía Nacional Civil y del Ejército. Sin embargo, toda la información que es recolectada por estos patrullajes combinados en ningún momento es utilizada a través de las unidades, ya sea de inteligencia criminal o de inteligencia estratégica, para poder ser recogida y analizada en el tema del crimen transnacional. Y los centros operativos interinstitucionales que se refieren a los espacios físicos en los cuales se ubican precisamente el personal de CONAP, de la Policía Nacional Civil, especialmente DIPRONA, y de los agentes del Ejército en las áreas protegidas. Y ya con esta parte terminamos con la exposición de resultados y nos vamos a enfocar en las conclusiones y recomendaciones. Una de las conclusiones más importantes es que el Estado guatemalteco es débil. Como se dice a nivel internacional, como lo establecía la Fundación para la Paz desde el año 2014, que en aquel momento se hablaba de estados fallidos, y ahora este término peyorativo se ha cambiado por el concepto de estados vulnerables, con 3 características. Las estructuras criminales han tomado una parte del territorio, con muy bajos índices de desarrollo humano y la aplicación de normas caducas. Como podemos ver, el Estado guatemalteco reúne estas 3 características. Las estructuras criminales transnacionales operan en las áreas protegidas bajo tres elementos principales: poder expandir su control territorial estratégico, control social a través de esa política de amedrentamiento, estrategia criminal y amedrentamiento en contra de los pobladores. Y el aspecto más importante es que han constituido campos operativos y casi zonas prohibidas dentro de las áreas protegidas, que son espacios físicos en los cuales desarrollan sus actividades criminales. Las áreas protegidas, debido a las manifestaciones tanto de los incendios como de la construcción de pistas clandestinas y las usurpaciones
han sido alteradas. Se han perdido gran cantidad de hectáreas, como ya hemos hecho referencia. Para las estructuras del crimen organizado, ven a los recursos naturales y a la biodiversidad en una doble perspectiva de utilidad, porque les permite ocultar su accionar ilícito, porque les permite constituir campos operativos, y de obstáculo en el momento en que deciden talar o incendiar estas áreas para obtener un beneficio, un rédito económico de su actividad criminal. Y la implementación de políticas públicas de control y represión. Como ya se hizo referencia, una de las acciones implementadas por los distintos gobiernos es precisamente los estados de excepción. Y acá queremos traer a colación nuevamente a la Corte Interamericana, porque también es preciso señalar que en estos departamentos o regiones en los cuales se encuentran las áreas protegidas también son áreas de conflictividad social. Y la Corte Interamericana ha referido que en áreas de conflictividad social, debido a los criterios internacionales de derechos humanos, no es acorde a esa visión humanista del derecho aplicar este tipo de estados de excepción, porque evidentemente provocan crisis humanitarias. Y entre las recomendaciones tenemos las siguientes. Si bien es cierto, parece que de manera muy general los ciudadanos de Guatemala conociéramos de las acciones y manifestaciones de las estructuras criminales, en este momento existen pocos estudios especializados, especialmente enfocados a establecer cuáles son las acciones y consecuencias de las estructuras criminales en las áreas protegidas. También es necesario que exista una coordinación entre las diferentes esferas de inteligencia, que debería ser inteligencia estratégica y la inteligencia criminal, y que ambos aspectos se encuentren coordinados a través de instituciones altamente profesionales. Que la inteligencia criminal debe ser función de una entidad civil. Y esto es necesario recalcarlo porque este es uno de los puntos que toma el acuerdo del fortalecimiento de poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática como uno de los puntos álgidos para solucionar el tema de la prevención y mitigación del crimen organizado. También es importante que fortalecer los patrullajes combinados y los centros de operaciones interinstitucionales. Y para eso, el Estado debe de realizar asignaciones presupuestarias adecuadas tanto al CONAP como a la policía y a la Policía Nacional Civil. Se deben de buscar soluciones integrales, es decir, la implementación de estados de excepción no solucionan un problema que data desde hace más de 3 décadas. Es necesario también impulsar políticas públicas que permitan la satisfacción de necesidades básicas de los pobladores de las áreas protegidas. Se deben de instalar mecanismos de diálogo, pero no mecanismos de diálogo desde la presidencia. Esos mecanismos de diálogo se deben de dar entre COCODES y COMUES, porque al fin hay que traer al diálogo hacia las áreas protegidas, que es el lugar precisamente donde suceden estos actos de las estructuras. Y la reforma legislativa, que es evidentemente necesaria, sobre todo de 2 cuerpos normativos, la Ley de Orden Público y la Ley contra la Delincuencia Organizada. Permitir que a través del principio de máxima taxatividad penal se incorporen los delitos contra el ambiente dentro del catálogo del delito de asociación ilícita, y también permitir la implementación de mecanismos especializados de investigación, es decir, interceptación de comunicaciones electrónicas, la remesa vigilada y controlada y el agente encubierto en la investigación de estructuras criminales que se dedican a delitos
predicado como la tala y tráfico de maderas preciosas. Y con esto damos fin a un breve resumen y explicación de los hallazgos obtenidos a través del equipo de investigadoras para el presente informe. Muchas gracias. Y esta es la última filmina, que fue a una de las conclusiones que llegó el equipo de trabajo con respecto al financiamiento electoral ilícito, dándole un énfasis a esa esfera local desde las alcaldías, consejos municipales y otros espacios en donde se ejerce el poder público. Desde allí va enraizándose, asciende a los niveles regionales hasta incursionar en los ámbitos nacionales. Muchas gracias por su atención. Para los comentarios del presente estudio, dejamos en el uso de la palabra al juez Miguel Ángel Gálvez, juez de mayor riesgo B. Señor juez, para usted es el tiempo. Ahora sí, licenciada. Sí, adelante, solo encienda su cámara. Sí, la cámara es que no me da, dice no puede iniciar video. Vamos a ver. Así. Ahí estamos. Ahí estamos. Adelante. Pues, gracias. Para mí es un gusto poder analizar este estudio de delincuencia organizada en las áreas protegidas. Agradezco especialmente a la licenciada Carmen Aida, al equipo de trabajo de la FAS, familiares, amigos contra la delincuencia y el secuestro, y especialmente a la licenciada Lady Indira. Fíjense que he tenido la oportunidad, por ser juez, de estar en Occidente y en estar en Oriente. Y la ventaja de estar en Oriente, estuve en Chiquimula, con competencia en Petén, Izabal, Zacapi, Chiquimula, o sea, parte de estos sectores de áreas protegidas. Y estuve en un juzgado de competencia ampliada. Entonces, voy a hacer algunas referencias a este tema. Fíjense que quiero iniciar este tema se hizo un estudio en el año del 2004, que fue una coalición de derechos humanos contra las estructuras clandestinas. Primero se le denominó, como dijo la licenciada Lady Indira, Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales de Seguridad y Aparatos Clandestinos de Seguridad, CICIACS, y posteriormente se le denominó Comisión de Derechos Humanos contra las Estructuras Clandestinas. De esto hay un informe, y en ese informe, en el prólogo, dice, y lo leo en forma textual: tal como ha pasado en otros países en transición de un régimen autoritario a un democrático, con el paso del tiempo, las estructuras contrainsurgentes responsables de gravísimas violaciones de los derechos básicos del ser humano se han convertido en grupos del crimen organizado. La persistencia de la incrustación de dichas estructuras dentro del aparato estatal, si bien con otros fines, ha convertido a esta nueva faceta de crimen organizado en un fenómeno que requiere la atención de la ciudadanía en general y de las organizaciones de derechos humanos en particular. Resalto este aspecto porque este informe se desarrolló, fue publicado en el 2004, y precisamente cuando se estaba tratando de que se impulsara en Guatemala una comisión de investigación con los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos. En ese sentido, quisiera hacer referencia que es muy importante este estudio que hace la FAS con relación a la delincuencia organizada. Fíjense que ya entendiendo más o menos este concepto muy general
¿Y de qué influye? Estamos hablando de 1996 en la firma de la paz. Estamos hablando, entonces, ya entendiendo este panorama, podemos establecer que las organizaciones operan como empresas que suministran bienes y servicios legales e ilegales, adoptando formas de organización más fluidas y flexibles y menos jerárquicas. El jefe de la estructura criminal opera mediante relaciones clientelistas, no solo con quienes tienen el poder, sino también con aquellos que necesitan acceso al poder, que son políticos, comerciantes locales. En el nivel macro, se puede analizar que la figura principal de estas estructuras criminales es el intermediario, que manipula la información, cuenta con los contactos claves, establece conexiones entre las facciones legales y facciones ilegales. Hay que hacer referencia en el presente caso a un estudio de redes criminales que hacen referencia a México, Guatemala y Colombia, realizado por Luis Garay y Estuardo Salcedo, quienes manifiestan que los autores más importantes de la red criminal no necesariamente son las figuras más centrales o aquellas que ocupan la posición más alta en la jerarquía, sino aquellos que permiten la conexión de las facciones ilegales con las instituciones legales. En esto se podía entender que si bien el jefe de la estructura o el capo, como le pudiéramos llamar, es el que está en la cabeza de la estructura criminal, pero se ha establecido que unas figuras muy importantes son los intermediarios, todas las interrelaciones entre lo interno y lo internacional. Hay que hablar, en el presente caso también hay que hacer referencia que en muchos países, especialmente en Guatemala, se combina una alta densidad delictiva con una larga historia de violencia o de ilegalidad. Se hacía referencia incluso cuando inicié mi presentación del tema del 2004, el estudio que hace referencia al crimen, al conflicto armado interno. Entonces pudiéramos desarrollar los términos de densidad criminal, la existencia de organizaciones ilegales con presencia territorial que cuentan con recursos financieros y armados suficientes para desafiar las instituciones locales y en algunos casos las instituciones nacionales. Estaríamos hablando que el sistema social del crimen organizado es un fenómeno que puede reconocer a través de los servicios recíprocos en los que se involucran delincuentes profesionales, los políticos y los clientes. Se ha podido establecer que existen vínculos legales e ilegales desde esta perspectiva y el crimen organizado es una forma específica de organización social que gira en torno a la producción, distribución y consumo de bienes ilegales. Fíjense que aquí voy a hacer referencia a una doctrinaria, a una estudiosa, una cientista política, Min Xiai, que analiza las organizaciones criminales en China. Y fíjense que ella hace un análisis que me llamó la atención y con parte del análisis que se hace de la delincuencia organizada en las áreas protegidas se pudiera asemejar a estos estudios de esta ciudadana china. Y dice que para maximizar la eficiencia y la seguridad, los criminales optan por adaptarse al ambiente institucional existente, el cual está determinado principalmente por el Estado, el mercado y las estructuras familiares, refiriéndose con esta última a estructuras sociales. El crimen organizado opera de acuerdo a las estructuras existentes y toma las decisiones de adaptarse o usar esas estructuras o crear nuevas formas de razonamiento. Y ella hace referencia a un tema muy especial que dice que el contexto de las estructuras criminales operan
desde un punto de vista de una alta y baja organización social y de alta y baja presencia estatal. Y con eso se pueden analizar algunos espacios importantes. Primero, el crimen aislado. El Estado, en este crimen aislado, el Estado está ausente y no hay un tipo específico de organización social. Usualmente se da en áreas aisladas de baja o nula densidad poblacional. No se necesita o muy poco el involucramiento de las comunidades. En el presente caso, se hace referencia en el estudio que estamos analizando, es lo que es el abandono del Estado a las áreas protegidas. Entonces, en esta se entiende lo que es el crimen aislado. Si pudiéramos analizarlo, y en el tiempo que estuve en Chiquimula, del año 2000 al 2006, pude establecer algunos aspectos importantes. En algunos casos, me recuerdo que fui con el Ministerio Público a algunas diligencias judiciales y llegábamos a áreas del Petén, a áreas de la Sierra de las Minas, y mirábamos unas extensiones de territorio completamente abandonadas. Y ahí era donde en determinado momento existían aquellas residencias, aquellas mansiones de lujo en donde se podía ingresar únicamente en helicóptero. Esto es lo que es el crimen aislado. El Estado está ausente completamente y no hay un tipo específico de organización social. En estos espacios usualmente no hay ni comunidades y los únicos que operan son las estructuras criminales. A esto se le puede llamar lo que es el crimen aislado. Posteriormente se hace el análisis del Estado paralelo. El Estado está ausente y la sociedad está cohesionada, pero en torno a actividades ilegales. En este caso, el crimen cumple funciones propias del Estado, prestando servicios, resolviendo conflictos e imponiendo orden. No hay presencia o muy baja instituciones, las cuales son rechazadas por los mismos habitantes. Pudiéramos poner un ejemplo de un Estado paralelo que me recuerdo cuando estaba en Chiquimula y fui a hacer algunas diligencias en las áreas de Zacapa y en las áreas de Petén, en donde con el primero que me comunicaba es con el comisario departamental. El comisario departamental es el que dirige prácticamente varios departamentos en la Policía Nacional Civil, y en el que hago referencia, su sede estaba en Zacapa y tenía el control del Progreso, en lo que es Izabal, lo que es Petén y lo que es Chiquimula. Y él era el que usualmente se iba conmigo a hacer esas diligencias por la seguridad. Él era. Y me recuerdo que cuando íbamos a hacer alguna diligencia en alguna de esas comunidades, él nos dejaba afuera de la entrada de la comunidad o de las comunidades e ingresaba y se desaparecía como 10 o 15 minutos, que era lo que él hacía. Posteriormente me contó, porque en varias veces le insistí que qué era lo que iba a hacer, y ya de último me manifestó que lo que era de que le iba a poner de conocimiento a los jefes de las estructuras de que se iba a ingresar un grupo de personas a hacer una diligencia. Entonces, y cuando yo le preguntaba que por qué lo hacía, él me dijo que porque él era responsable de la seguridad de nosotros y que en determinado momento el ingresar sin un control, sin un permiso a esas comunidades, nos podía poner en peligro. Y por supuesto, y como en algunas oportunidades llegaba a hacer las diligencias en horas de la mañana, entonces me daba cuenta, usualmente casi no caminábamos por toda la población, sino que nos llevaban por los alrededores. Y me pude dar cuenta en algunos lugares que a las 9, 10 de la mañana ya habían personas tomando fuertemente armadas o en algunas hamacas controlando ciertos puntos de este lugar. Entonces, este es un ejemplo de un estado paralelo. Después estaríamos hablando de un estado criminal autoritario. Este escenario resulta de la combinación de instituciones estatales que han sido capturadas por el Estado.
en contexto de organización social. En esta situación, los grupos criminales imponen sus reglas y un orden social y legal en las comunidades. La población no está cohesionada y el tejido social está desarticulado. En este caso, usualmente en algunos procesos que hemos tenido, especialmente de crimen organizado relacionado con el narcotráfico, de crimen organizado relacionado con los Zetas de este grupo mexicano, es usual que se les encuentre en las diligencias de allanamiento a las personas, se les encuentran algunas agendas. En esas agendas hay un montón de apodos y un montón de sobrenombres. Y a un lado al lado derecho están cantidades de dinero. Si existiera una investigación un poco más profunda, podemos dar cuenta que en este sistema criminal autoritario, las estructuras criminales lo que hacen es que les dan un sobresueldo a los funcionarios públicos. Estaríamos hablando que ahí aparecen los alcaldes, los gobernadores, los jueces, los fiscales, o sea, aparecen un grupo de personas que les dan un sobresueldo. Este es un estado criminal autoritario. En prácticamente el estado está capturado y en un contexto de una organización social. Los grupos criminales imponen sus reglas y un orden social y legal en las comunidades. Recuérdense que incluso para hablar de juzgados de competencia ampliada o juzgados de crimen organizado, ¿por qué se busca concentrarlos en un departamento? En el caso nuestro, en el departamento de Guatemala y los que están en Quetzaltenango. ¿Por qué? Porque definitivamente en esas áreas como Chiquimula, como Zacapa, como Petén, es imposible que se pueda hacer, porque ahí prácticamente ya existe un contexto general con relación a lo que son las estructuras criminales, y por eso es que se busca en determinado momento sacar esos procesos a determinados departamentos en donde se pueda confiar que se pueda hacer o se pueda administrar justicia. Y por último, lo que pudiéramos entender con lo que es el sistema criminal. En este escenario, tanto el Estado como la sociedad están organizadas en torno a actividades criminales. La legalidad es desplazada por una cultura de ilegalidad que ordena las relaciones sociales, políticas y económicas. Las instituciones existen, pero su función es reconfigurada para favorecer a las acciones criminales. Las comunidades tienen conexiones directas con economía ilegal. Esta situación se puede encontrar en zonas con alta presencia de estructuras del narcotráfico, especialmente en Guatemala, en México y Honduras, pero también en los barrios de las principales ciudades latinoamericanas. Este es un contexto de lo que podemos llegar a concluir a un sistema criminal, un estado criminal. Prácticamente la organización, o sea, la sociedad está organizada en torno a actividades criminales. Aquí hay un aspecto fundamental, que la legalidad es desplazada por la cultura de la ilegalidad, que es la que ordena las relaciones sociales, políticas y económicas. Como lo manifestaba la licenciada Lady Indira, en este caso, primero se ejerce influencia, se domina lo que son los poderes locales. Estaríamos hablando de poderes locales, estaríamos hablando de los alcaldes, las mismas incidencias que hacen las estructuras criminales en el organismo judicial para que nombren a jueces y fiscales ad hoc en estos lugares, y así sucesivamente, como posteriormente estas estructuras se van extendiendo y se van extendiendo hasta tener un dominio nacional. No es un tema aislado en establecer un aspecto fundamental, lo que es el tema del financiamiento electoral ilícito.
con algunos procesos que hemos tenido, hemos podido llegar a establecer cómo estas estructuras de crimen organizado están financiando a los partidos políticos y en muchos casos es tanto el caudal, el dinero que ellos tienen, que se dan el lujo no de financiar solo un partido político, sino de financiar varios partidos políticos. Esto conlleva en determinado momento que en el futuro, cuando estas personas están ejerciendo el poder, les deben los favores correspondientes y ahí es donde se hace incidencia para los nombramientos en determinadas instituciones. ¿Para qué? Para poder seguir prácticamente con estos niveles ilegales de todos de todos los productos que se llegan a establecer. Me recuerdo que en el año 2003 era muy común que el comisario departamental a veces me llamaba. Usualmente yo hablo mucho de la policía cuando he estado en los departamentos, porque el primer contacto que tiene que tener el juez es con la Policía Nacional Civil, la única que lo puede proteger en un departamento o en una comunidad es la Policía Nacional Civil. Incluso me llamaba el departamental, me recuerdo en el 2003, 2004, me llamaba el departamental y me decía que no lo fuera a molestar. La molestia que se hacía referencia es cuando me mandaba él agentes de seguridad, Policía Nacional Civil para hacer alguna diligencia. Él me decía que el alto mando se encontraba en unas casas de estos jefes de estructuras criminales. Eran cuando los presidentes a veces iban a pasar un fin de semana o iban a pasar varios días a esas residencias. Entonces a ellos les exigían que protegieran esos sectores. Eso era muy común. Me recuerdo en una oportunidad que el organismo judicial no estaba en vigencia la ley la ley de extinción de dominio y el organismo judicial tenía prácticamente, porque había decretado el comiso de varias avionetas, tenía más o menos como 6 o 7 avionetas. Entonces, el organismo judicial lo que hace es que se las otorga al ejército de Guatemala. El ejército, me recuerdo que se hizo un acto en el departamento de Izabal y llegó el presidente de la República como comandante general del ejército a recibir por parte del organismo judicial prácticamente no solo los documentos de las avionetas, sino que se puso una avioneta y se tomaron unas fotos arriba de la avioneta. Pero ¿por qué resalto este aspecto? Porque entre una de esas fotos que sacó el diario local, precisamente era un grupo que pertenecía a una estructura criminal del narcotráfico. Y hago referencia puntualmente porque ellos estuvieron involucrados, estaban siendo investigados dentro de esos procesos relacionados con el ingreso de cocaína a Guatemala. Es increíble, yo guardo la foto porque la tengo de recuerdo, es increíble, dentro de esa foto está el presidente de la República y está acompañado de todas estas personas relacionadas con las estructuras criminales. En este contexto, si pudiéramos analizar nosotros, entonces, los 4 aspectos que hace referencia a esta ciudadana china, lo que es el crimen aislado, el estado paralelo, que en esta prácticamente podemos entender que hay una ausencia del Estado, pero en los últimos 2, lo que es el estado criminal autoritario y lo que es el sistema criminal, ya existe una relación directa en lo que puede ser crimen organizado relacionado con el mismo Estado. Este es uno de los problemas hasta llegar a lo que es el sistema criminal. Recuérdense que cuando se hacen los estudios, especialmente del tema de corrupción, se hace referencia a lo que es una captura del Estado, lo que es una captura avanzada del Estado y lo que es una reconfiguración cooptada del Estado.
En esta hago referencia porque el Ministerio Público, a uno de los procesos que todavía se está trabajando, le denominó el proceso de cooptación. ¿Por qué razón le denominó el proceso de cooptación? Habría que preguntárselos a ellos, pero tiene su sentido el por qué el proceso de cooptación. Entonces estaríamos prácticamente concluyendo a que si hacemos el análisis específicamente de lo que les leí al principio, lo que es este informe, esta coalición de derechos humanos contra la estructura clandestina, en donde participaron varios grupos de derechos humanos y se hace un estudio de crimen organizado como una aproximación, se puede hacer referencia que las estructuras contrainsurgentes responsables de gravísimas violaciones de los derechos básicos del ser humano se han convertido en grupos de crimen organizado. Entonces, ahí es la interrelación que hay entre prácticamente crimen organizado y el Estado. Y por eso es que se hace referencia en este estudio de delincuencia organizada en áreas protegidas. Si lo pudiéramos analizar, se puede hacer referencia primero a lo que son las áreas protegidas, la reserva de la biosfera maya, la reserva de la biosfera de la Sierra de las Minas y la región de la costa del Pacífico. Después estaríamos hablando de lo que son las estructuras criminales transnacionales. Lo que pasa en este caso es que las estructuras criminales guatemaltecas, con estas estructuras criminales guatemaltecas, hay intermediarios que son parte de las mismas estructuras criminales y son los que se encargan específicamente de hacer los contactos a nivel internacional. Y ahí es como se da una relación estrecha entre lo que es las estructuras criminales nacionales y las estructuras criminales transnacionales. La licenciada Lady Indira hacía referencia, por ejemplo, a lo que es el rosul. En el rosul, es una madera bastante fina, incluso mejor que el cedro, que incluso a ellos, a estas personas relacionadas con estas estructuras criminales, me recuerdo que existieron varias incautaciones porque llevaban la madera. Lamentablemente ni la Corte Suprema de Justicia había reparado o ha reparado en este tipo de madera, y hay veces las dejan abandonados en algunos lugares. Este es lo que es el rosul y lo que hacía referencia a la licenciada Lady Indira. Entonces estaríamos hablando de las áreas protegidas. Las áreas protegidas, estamos hablando, como lo manifestó ella, el abandono del Estado, la lejanía de las áreas urbanas, el difícil acceso, ausencia de gobernabilidad. Entonces, aquí estaríamos hablando al crimen organizado aislado, que prácticamente hay aparte que no es que sea aislado, sino hay una equiescencia del Estado de permitir todo este tipo de cuestiones. Después estaríamos hablando de los incendios forestales, que esto es muy común, se da cada año y cada cierto tiempo, que en determinado momento con el estudio se puede establecer que un porcentaje bastante alto, por qué no decirlo, un 50% o más alto, está relacionado con las mismas estructuras criminales para prácticamente dejar los bosques prácticamente sin ninguna vegetación, y que esto les permita para utilizarlo como pistas clandestinas, para utilizarlo como potreros o que haya otro tipo de explotación. En las pistas clandestinas, que ese es otro tema muy complejo. Yo me recuerdo que en el 2003, 2004, fuimos a establecer al departamento del Petén cuántas avionetas y aviones habían abandonados en toda esa selva del Petén, y más o menos se hizo un recuento
como de 180 a 100, como 160 a 180 prácticamente avionetas abandonadas en esas áreas, especialmente en algunos pantanos en donde prácticamente ya estaban sumergidas las avionetas. Ya se pueden imaginar para qué se pueden utilizar estas pistas clandestinas. Y uno de los temas más delicados, como lo hace referencia el estudio, es que la mayoría de estas pistas clandestinas están en propiedades privadas. Esto conlleva a que se tiene que solicitar una diligencia de allanamiento, inspección y registro para ingresar a las fincas, en el entendido de que en muchos casos en los mismos departamentos es muy delicado pedirles este tipo de diligencia a los mismos jueces o los fiscales que se lo pidan a los jueces, porque prácticamente hay una relación directa bien estrecha con estas estructuras criminales. Entonces, en algunos casos lo que tienen que hacer es acudir a la capital y de la capital trasladarse a esos lugares para hacer las diligencias judiciales. En muchos casos, pues ya no se encuentra nada porque ya prácticamente no solo han destruido o se han llevado a otro lugar estos bienes ilegales. La alternatividad de las pistas clandestinas que se hace referencia en el estudio. Y otro tema bastante delicado es el tema de las usurpaciones. En este tema, prácticamente uno de los temas más sensibles de estos temas son lo que son las usurpaciones. Las poblaciones están abandonadas completamente sin los elementos básicos para sobrevivir, como lo que es agua potable, como lo que son hospitales, como lo que es escuelas. Entonces prácticamente estos grupos que están bastante vulnerables, en muchos casos los que les suministran todo lo necesario son las estructuras criminales. Entonces prácticamente ahí es donde estaríamos hablando a un estado criminal, a un estado prácticamente criminal. Entonces, en este tema de las usurpaciones es bastante delicado porque ahí prácticamente tienen bajo dominio a grandes poblaciones que les sirven incluso para la comisión de los mismos delitos, para permitir el traslado de madera, de la fauna, animales, y así es como las mismas personas en determinado momento están prácticamente relacionados con estas estructuras criminales. Y prácticamente, y aquí es donde se dan las interacciones entre el sector político y el sector económico. Y lamentablemente, si bien, como se hace referencia en el informe, han existido algunas respuestas del Estado, pero lamentablemente no han sido suficientes. ¿Qué es lo que ha pasado? En determinado momento, con una buena investigación se llega a establecer y se va a una de las comunidades a detener a algunas personas, pero lamentablemente solo las detienen y se las traen a la capital. Y lamentablemente estos jefes de estas estructuras criminales son los que se les suministran todo lo necesario a estas comunidades. Entonces, prácticamente a la hora de detener a estas personas, las comunidades se quedan sin los servicios esenciales. De ahí donde han llegado, en el caso específico mío, algunos líderes religiosos, algunos líderes comunitarios, a pedir favor si en determinado momento existe la posibilidad de dejar en libertad a X o Y persona. ¿Por qué razón? Como ellos han justificado que lamentablemente no hay, se quedaron sin trabajo y en algunos casos me han dicho que hasta la gasolina les ha subido porque lamentablemente ya no hay una relación directa con estos jefes de las estructuras criminales. Entonces, esto es una realidad bastante difícil, bastante compleja, que lamentablemente, si estaríamos hablando
de la firma de la paz de 1996 para el 2020, estaríamos hablando prácticamente de 24 años. Estaríamos hablando que este estudio del año 2004 que hice referencia para el 2020, estaríamos hablando prácticamente de 16 años. Y ahora este nuevo estudio que me parece muy interesante y hace referencia a una aproximación al problema. Y esto llama la atención porque las autoridades deberían, en este caso, tener acceso a esta información para en determinado momento empezar a tratar de llevar a cabo prácticamente unas políticas acordes para contrarrestar lo que son estas estructuras criminales. Y con esto voy a concluir. Recuérdense que uno de los principales aspectos fundamentales de la constitución política y de la unión de todos los guatemaltecos es que el Estado tiene que propiciar a todos los guatemaltecos la salud, la seguridad, el bienestar, la educación, y lamentablemente el Estado no ha cumplido ni ha garantizado con esos servicios, y si los garantiza son muy ineficientes precisamente por el tema específicamente de que el Estado se está reconfigurado para prácticamente para un grupo de personas, y esto es lo que en determinado momento representa los problemas en los que estamos inmersos. Entonces considero que todos, no solo los operadores de justicia, sino que la sociedad civil debería de generar y hacer cierta incidencia para buscar que los mismos operadores de justicia, estaríamos hablando Ministerio Público, organismo judicial, utilicen las herramientas necesarias para contrarrestar lo que es el crimen organizado transnacional por el daño que está causando, especialmente a las áreas protegidas, pero especialmente el sufrimiento y muerte a las personas que están en esos lugares, que son más vulnerables y que lamentablemente los únicos que les han suministrado lo necesario para poder vivir son las mismas estructuras criminales, son los mismos jefes de estas estructuras criminales, que son los que en determinado momento se están aprovechando de todos los recursos aquí en Guatemala. Con esto concluyo, y siempre haciendo conciencia en todas las personas, en los familiares y amigos contra la delincuencia y el secuestro, al equipo especialmente y a la sociedad civil, que tenemos que hacer lo necesario para contrarrestar lo que es el crimen organizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor juez Gálvez, por su valiosa participación y por los aportes que ha dejado sobre este informe. Pasamos entonces al espacio para preguntas y respuestas. Agradeceré, señor Gálvez, pueda hacernos el favor de silenciar su micrófono. Ahí estamos, no hay problema. Muy amable, gracias. La primera pregunta va relacionada a los medios que se pueden implementar desde el Estado en contra de los 3 pilares de la delincuencia organizada. Por cuestiones de tiempo haremos una lectura de las preguntas que puedan tener alguna relación para que la consultora Leili Santizo nos pueda dar respuesta. Una segunda pregunta es, ¿qué se puede hacer respecto de las redes políticas y económicas vinculadas con los delitos de trascendencia internacional? Y una tercera que agrupamos acá sería, ¿qué medidas de prevención podrían implementar las autoridades? Por favor, Leili. Muchas gracias, Erika. Con este tema de las medidas o soluciones que puede dar el Estado, como hacíamos referencia en la presentación, pues a lo largo de estas 3 décadas
ha demostrado ser ineficiente, insuficiente y anacrónico. Y lo importante para comprender cuáles serían las medidas idóneas es empezar porque el Estado debería de tener la voluntad política por asumir ese tipo de medidas. Como hacía referencia con anterioridad, necesitamos funcionarios públicos profesionales con salarios dignos, pero también con mecanismos de control fortalecido. Como ya lo exponía el juez Gálvez, este tema de la corrupción sistémica tiene tanta complejidad y se encuentra tan enraizado en el sistema político y en el sistema de persecución penal guatemalteco que la única forma de salir de alguna manera de él es precisamente habilitando los controles necesarios. Con el tema de las redes políticas y económicas ilícitas, pues aunque el concepto es nuevo, el accionar de las estructuras criminales transnacionales no lo es. Y se han propuesto a nivel de cooperación internacional muchos mecanismos, pero volvemos al tema de la voluntad política. Si el Estado de verdad quiere prevenir y combatir a la delincuencia organizada, lo más importante es tener voluntad política que se va a ver reflejado también en el tema presupuestario. Y aquí voy a poner un ejemplo, como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El Consejo anualmente se le dan 123 millones de presupuesto, pero para poder desarrollar de manera debida la protección y la conservación de las áreas protegidas necesita 243 millones. Entonces, como podemos ver, desde allí el Estado ya manifiesta su falta de interés por el tema del medio ambiente y cómo prevenir y combatir las estructuras criminales. Gracias. Señor juez Gálvez, ¿usted quisiera agregar algo a este grupo de preguntas? Le recordamos habilitar su micrófono. Gracias. Sí, por supuesto. Disculpe un lapsus. Fíjese que sí, esto definitivamente, como lo dice la licenciada Lady Indira, se necesita de que haya voluntad política, que esa voluntad política esté reflejada en la instancia coordinadora del sector justicia, en donde aglutina prácticamente al Ministerio Público, Ministro de Gobernación, el presidente del organismo judicial, y estaríamos hablando del Instituto de la Defensa Pública Penal. Siempre he pensado que estas 4 instituciones, y pudiéramos ir agregando dependiendo de las necesidades, pudiéramos ir agregando otras, pudieran ejercer bastante influencia para contrarrestar lo que es el crimen organizado, que haya no solo capacitación, que se le capacite a las personas, que se les dé recursos, o sea, que se les den salarios dignos, pero que hayan controles eficientes. Es increíble. Yo he estado, por ejemplo, en el Quiché, he estado en Sololá, he estado en Chiquimula, y es increíble. Fíjense que, por ejemplo, la Corte saca acuerdos que no se pueden adaptar en Chiquimula, que no se adaptan en el Quiché. ¿Por qué? Porque no se puede, pues la realidad es diferente. Entonces yo considero que tiene que haber una compenetración directa a este tema. Ya se puede imaginar cómo se están destruyendo los únicos recursos naturales que tenemos nosotros. Entonces eso es lamentable. Entonces esto definitivamente la única forma como se puede contrarrestar es que haya una voluntad política, que las personas que lleguen a las instituciones como operadores de justicia lleguen con esa mística y ese deseo de hacer bien las cosas, y que esos nombramientos sean no por compadrazgos, sino que sea con gente que sea capaz y con mística de poder trabajar. Muchas gracias. A usted, señor juez. Otro grupo de preguntas va en el siguiente sentido. ¿Cuál es la relación de las estructuras criminales y el ejército? Porque la información obtenida en esta área no la utilizan para romper con estas estructuras. Y
por qué la inteligencia civil no trabaja actualmente estos aspectos? Leili, por favor. Gracias, pues este es un tema bastante complejo porque lo vamos a resumir en una frase: la corrupción sistémica. Es evidente y no porque así lo plantea el estudio, sino que hay una serie de ejemplos que se ve reflejado cómo la corrupción ha permeado al sistema de seguridad y especialmente al tema del ejército. En el informe se hace mención a una serie de circunstancias que están ligadas precisamente con efectivos del ejército que han colaborado de manera directa con el accionar de las estructuras criminales y especialmente en lo que se refiere al tráfico ilícito de drogas y estupefacientes. Entonces, y también traigo a colación el siguiente comentario porque fue realizada por una ex agente de la DEA que en algún momento tuvo cierta influencia en Guatemala y lo que decía y lo que esta persona decía sobre la corrupción era que era una situación muy compleja la que vivía el Estado de Guatemala con este tema de la corrupción y los funcionarios públicos porque hacían perder la confianza a nivel internacional de que podían ser efectivos. Entonces, la vinculación entre el ejército y las estructuras, pues evidentemente, como también ya hacía relación el juez Gálvez, podríamos hablar de cooptación. El tema fronterizo, en donde tiene mayor injerencia el ejército, es en el cual se desarrolla con mayor intensidad el accionar de las estructuras. Entonces no podemos dejar de ver el tema de la corrupción sistémica dentro del ejército. Incluso voy a plantear una nota de prensa que también ha sido seguida por un conjunto de notas periodísticas de investigación sobre el tema de la compra de los radares para la interceptación y el establecimiento de escenarios de traza, en los que se hacía mención que la adquisición de estos radares había estado lleno de vicios y la misma Contraloría General de Cuentas hizo reparos con respecto a la adquisición de los radares. La misma aeronáutica civil también ha tenido casos que ha llegado al tema penal en que sus funcionarios han estado relacionados con acciones que han beneficiado a las estructuras criminales para el trasiego de la droga. Si bien se marca de alguna manera por las zonas en las que están ubicadas las áreas protegidas, la corrupción con el ejército no es la única institución del Estado que ha logrado permear. También podemos hablar de la Policía Nacional Civil. Recientemente fue capturada la subdirectora de información y análisis de información de narcóticos. Fue un caso muy sonado en el cual también ella se encontraba directamente relacionada con una estructura criminal que no solo se dedica al tráfico de drogas, sino al tumbe. Entonces la respuesta de manera muy resumida es la corrupción sistémica que vive el país, que debilita tanto la institucionalidad. Y sobre el tema de la inteligencia, Guatemala o el Estado de Guatemala siempre ha tenido una deuda pendiente con el tema de la inteligencia. Y si bien es cierto, la inteligencia militar se ha desarrollado, no es la inteligencia militar precisamente la más idónea para tratar al crimen organizado. Digamos que la experiencia internacional también cuenta y son las unidades de inteligencia criminal o de inteligencia civil a nivel internacional las que han tomado una función de liderazgo en estos temas y han logrado experiencias exitosas. La creación de la DIGICI en un inicio correspondía precisamente a poder recoger y analizar este tipo de información, pero como lo dice el análisis,
de esa misma debilidad institucionales que se nutren las estructuras criminales. Entre más débil sea el tema de la inteligencia, ellos más impune podrán actuar. Y aquí también hay que tomar los acuerdos de paz que hablaban de 3 niveles de inteligencia, de la criminal, de la civil, de la militar y de la estratégica. Y Guatemala, de alguna medida, cuenta con muy poco desarrollo en la investigación, en la inteligencia militar. Los otros 2 ámbitos han quedado totalmente relegados. Y el tema de la profesionalización también de sus equipos. Gracias. Muchas gracias, Leili. Señor juez, tenemos una pregunta directa para usted. Preguntan, ¿qué pueden hacer los jueces en el contexto de un Estado cooptado por la delincuencia organizada para juzgar y dictar medidas necesarias en el marco de los procesos por delitos contra el ambiente? Fíjese que en el caso de los jueces, pues lo principal sería la transparencia en estos casos. El papel que tenemos que hacer es, el papel tiene que ser transparente, pues definitivamente. Lamentablemente, yo no sé qué ha pasado. Fíjese que yo, por ejemplo, estuve en Chiquimula. Bueno, cuando yo estuve en Chiquimula, el juzgado inicia con competencia únicamente en Zacapa, en Puerto Barrios y en Chiquimula. Posteriormente se hace un estudio en el departamento del Petén y de los 180 casos de narcotráfico que se llevaron en el Petén, prácticamente todas las personas estaban en libertad. Entonces, a raíz de eso es que, imagínense, en la Corte nos amplía el acuerdo y nos incluye a nosotros el Petén. Entonces, lo que me preguntaba yo, y por supuesto que yo les reclamé cómo era posible que me iban, incluso, fíjese que es increíble, hasta con el los jueces del Petén tuve problemas porque ellos decían que yo los había puesto en mal para que me mandaran esa competencia. Entonces, es problema. ¿Y cómo es posible que a la persona que trabaje todavía le pongan más trabajo y le descargan trabajo allá? Entonces, mire, yo siento que en esos lugares es donde se tienen que nombrar no solo a fiscales y jueces, lo más transparente, siempre que hayan controles. Yo pienso que indistintamente en qué estaríamos hablando y en qué tipo de delitos, para mí la transparencia es fundamental. Fíjese que solo le quería hacer referencia, quisiera agregarle a las personas o a la persona que hizo la pregunta con relación al ejército y crimen organizado. Miren, este informe fue publicado en el 2004 y es una coalición de derechos humanos contra la estructuras clandestinas. Esto es de CalDH, aparece Instituto de Ciencias Penales, aparece el GAM, aparecen un montón de instituciones de derechos humanos. Y en la página 86 hace referencia a los aspectos a identificar sobre el crimen organizado en Guatemala, y cuando hacen referencia al crimen organizado, hacen referencia, incluso ahí hablan de nombres de todos los militares que están involucrados en estructuras criminales. En la página 88 hace referencia a Carlos Manuel Arana Osorio, Manuel Antonio Callejas y Callejas, Francisco Ortega Menaldo, y hace referencia, y al final, tiene este informe, fíjese que tiene como 6 o 7 hojas, al final, donde están todos los nombres de los militares que ellos consideran que están relacionados con las estructuras criminales. Aquí lo tengo, son 3 hojas, y ahí están todos los nombres, y si los pudiéramos identificar, muchos están en algunos cargos públicos en este momento. O sea, pues esto es, y valdría la pena que lo tuvieran, que hay en internet, creo que está este informe, está muy interesante y muy completo, la relación entre crimen organizado y ejército de Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez, por la ampliación.
Una última pregunta, tal vez Leili nos puede ampliar un poco sobre las circunstancias que propician la tala y el tráfico ilícito de maderas preciosas relacionado con el tema del ROSUL. Lo importante de poder establecer este tema de la tala y el tráfico ilícito de maderas preciosas es que cuando las estructuras transnacionales empiezan a constituir las rutas por el territorio nacional, tenían como delitos predicados únicamente el trasiego de drogas, la trata de personas, el contrabando y el tráfico ilícito de armas. ¿Qué fue lo que permitió que las estructuras criminales se dieran cuenta que los recursos naturales también generan ganancias millonarias? Y es precisamente la interacción que existen entre las estructuras, las comunidades y tanto el sector político como el sector económico. Y voy a poner de ejemplo el área protegida de la reserva de la biosfera maya, que es en donde podemos ver la mayor parte de organizaciones también transnacionales que tienen actividades ilícitas, actividades lícitas económicas, que también generan mucho dinero. Entonces, de manera preliminar, las estructuras se fueron adaptando y conforme iban obteniendo los terrenos, se dieron cuenta que el tráfico a nivel internacional de maderas preciosas llegó a alcanzar casi los mismos parámetros que la cocaína. Es decir, el tráfico y la tala se relacionan con estructuras transnacionales que son lideradas por miembros asiáticos. Y aquí retomo el punto que planteaba el juez Gálvez con respecto a los intermediarios. Los intermediarios son personas nacionales ubicadas en las áreas protegidas que tienen comunicación con distintos miembros de las estructuras en diferentes países, especialmente en el continente asiático. Digamos que este tema de la tala y de madera del ROSUL es impulsado por esas estructuras asiáticas, que es el mercado negro más propicio para venderlo, porque ellos tienen toda una tradición con la madera del ROSUL, pero no es el único. En las áreas protegidas también se trafica el cedro, entre otras maderas, pero el ROSUL tiene la característica de que es muy difícil encontrarlo. Entonces, ¿qué hace el intermediario para poder lograr en alguna medida satisfacer la solicitud de la estructura? Entonces ahí ya entra nuevamente la interacción. Logran que los mismos comunitarios o los mismos pobladores se conviertan en los taladores. Ellos son los que buscan el ROSUL dentro de las áreas protegidas. Con posterioridad los dotan de algún tipo de recurso, que puede ser motosierras eléctricas, entre otras, o motosierras de baterías, dependiendo del acceso que se tenga a determinados recursos. Entonces, como podemos ver, las estructuras criminales y esa característica de adaptabilidad las llevó a incorporar dentro de su abanico de actividades criminales en las áreas protegidas la tala y el tráfico, porque también es importante decir que este tema de actividad es de reciente data. Tampoco no es que las estructuras transnacionales lleven muchos años con esa actividad ilícita. Y sí se plantea un parteaguas cuando hablamos de ecotráfico o tráfico ilícito de fauna. El tema de la fauna en Guatemala todavía no ha pasado esa barrera que ya pasaron las maderas preciosas y en algún momento el tema de la industria extractiva de minerales. Entonces ahí podemos ver en un mismo territorio delincuencia común, que en su mayoría es la que realiza los delitos vinculados con la fauna, y crimen organizado con el tema de las maderas preciosas y la industria extractiva. Entonces, pues lamentablemente, porque eso también lo dije en la exposición, lamentablemente estas estructuras son el enemigo más poderoso que tiene el Estado.
capacidad financiera, capacidad operativa, logística y gran capacidad de fuego, que muy difícilmente van a lograr prevenir o combatir. Y con esto, ¿qué es lo que queremos dar a entender? Que en lugar de disminuir, la tendencia estadística es que la tala y el tráfico de maderas preciosas se incremente, porque el Estado tampoco no tiene ni una política pública, y menos el Ministerio Público, en la misma Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, no cuenta ni siquiera con analistas criminales para poder establecer y desarticular esas estructuras. Gracias. A ti, Leili. Señor juez, ¿usted quisiera ampliar algo al respecto? ¿No? No le escuchamos, disculpe. Nuevamente, solo indicarles que este tema que se trabajó, el de las áreas protegidas, es un tema bastante susceptible. Y la verdad es que desde el 2000 que estuve en Chiquimula y tuve acercamiento con esas áreas, sinceramente es una lástima cómo se está desperdiciando, cómo se está arruinando, y ya se puede imaginar cómo se puede sentir uno en esos temas tan delicados, que tenemos que buscar la forma y generar conciencia en las demás personas para tratar de garantizar al máximo o de proteger esas áreas, que es prácticamente con lo cual podemos salir adelante. Ya se puede imaginar qué sería explotar el turismo en esos lugares sin destruir, pudiéramos vivir en una forma diferente. Lamentablemente no se le ha puesto atención. Entonces, únicamente tratar de concientizar a la gente, a las personas, para que se trabaje este tema. Con este estudio ya es un primer acercamiento y se puede ir mejorando. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos entonces dado por terminado el espacio de preguntas y respuestas. Agradecemos nos hayan acompañado por esta vía y a través de sus comentarios, tanto de felicitación como con sus preguntas. Para FACT sería sumamente satisfactorio que los resultados reflejados en el marco de este proyecto sean estudiados por los encargados de la toma de decisiones en materia ambiental como base para las próximas acciones institucionales. También por todos aquellos involucrados en el día a día para la conservación, protección y mejoramiento del ambiente, pero especialmente por la ciudadanía, a fin de crear conciencia para visibilizar que algunas de las acciones que están realizando tienen repercusiones graves e irreversibles en nuestros recursos forestales e hídricos, en la fauna y flora, que como sociedad deberíamos resguardar como parte de la responsabilidad de ser considerado un país megadiverso. Que todos estén muy bien, por favor sigan tomando las medidas sanitarias recomendadas por el gobierno y agradecemos sumamente su presencia y su participación. Que tengan todos un feliz día. Gracias.